Ella nos estará hablando en este día acerca de su llamado y de cómo nació la iglesia El Corbán. Dios la bendiga, Apóstol Gladys Paulino. Gracias, hermana Jacqueline, por este tiempo de tratar de recordarme cómo nació este ministerio, especialmente mi llamado. Mi llamado no hay forma de cómo explicarlo, pero comenzaré por esa parte, la parte del llamado. Primeramente no lo conocía, no sabía qué era llamado, pero comencé a conocer el llamado según yo iba conociendo a Dios. Según yo iba conociendo a Dios, Dios me revelaba el llamado para Él hacer su obra. Sabemos que la obra no es nuestra, la obra es de Él. Amén. Y Él es el que tiene los planos para que nosotros podamos desarrollarnos en lo que Él quiere que nosotros hagamos o para lo que nosotros fuimos diseñados. Quisiera que usted nos hablara un poco acerca de cómo Dios se reveló a su vida. De la forma que Dios se reveló a mi vida fue en una parte bien crítica, donde yo estaba 12 días en coma. Había tenido una crisis bien fuerte, donde había tenido un parto prematuro y el niño murió. Y en esa condición caí en una situación bien profunda que fue caer en coma. Ahí estuve 12 días en coma en un hospital reconocido aquí de esta ciudad de Nueva York, y donde Dios ahí comenzó a obrar, comenzó a revelarme y a enseñarme que Él era Dios. Y en esos momentos fue que Él llegó a mi vida, donde yo estuve muerta y me resucitó, donde los médicos pronosticaron que ya no había esperanza, que solo un milagro podía levantarme. Pero ese milagro hoy está hablando aquí está presente, y le doy gracias a Dios por Él intervenir en la muerte y ahora mismo darme vida. Entonces lo que usted está diciendo es que cuando usted despertó de ese coma, usted entendió, porque Dios había revelado a su corazón, que su vida de ahí en adelante iba a ser consagrada al servicio a Dios. Así es, hermana Jacqueline, mi vida iba a estar consagrada, dedicada para Dios, ya que Dios me dio la oportunidad de vivir. Así yo decidí decirle a Dios sí, como Isaías, decirle heme aquí. Y desde ahí comienza a nacer el ministerio de Dios. Ahí comienza a caminar el diseño de Dios para mi vida. Amén. Entonces, Apóstol Gladys Paulino, después que ya usted recibe y entiende el llamado de Dios, y usted es consagrada al servicio de Dios, usted es apartada exclusivamente para el servicio de Dios, Él mismo la lleva a usted a una iglesia donde usted se va a congregar y usted empieza entonces a servirle a Él en los ministerios. Hermana Jacqueline, cuando Dios se revela a la vida nuestra, como le dije anteriormente, es con un plan. Y ese plan conlleva un proceso. Una cosa es el llamado y una cosa es el proceso. Y es un proceso que nosotros no sabemos cómo va a ser, solamente lo sabe Dios. Pero en este proceso Él comienza a capacitarnos, Él comienza a prepararnos, Él comienza a instruirnos para que así se pueda cumplir el diseño de Dios, que es el reino de Dios. Entonces ahí comienzan a pasar muchas situaciones difíciles en la vida nuestra que tenemos que ser probados. Recuerda que Israel, cuando fue arrancado de Egipto, fue llevado al desierto. Cada vez que Dios nos saca nos libera del lugar donde nosotros estuvimos, entonces nos lleva a un desierto. Jesucristo también fue llevado a un desierto. Amén. También. Entonces, la vida nuestra es llevada a un desierto
siempre y cuando hay propósito. Amén. Cuando hay propósito, somos llevados a un desierto y ese desierto Dios tiene que probar qué hay en el corazón nuestro. Amén. Entonces, cuando somos procesados en ese desierto y hemos pasado la prueba de Dios, entonces Él comienza a ponerlo de Él en la vida nuestra. Amén. Usted es la pastora de la iglesia El Corbán. Y me gustaría saber, número uno, ¿qué significa la palabra Corbán? El nombre Corban nace prácticamente, primeramente es bíblico. Y ese nombre quien lo dio fue el profesor doctor Héctor Rodríguez. Usted lo conoce, por cierto. Amén. Él es profesor suyo también. Amén. Pero él fue un gran maestro para la gloria de Dios. Fue el maestro que Dios asignó para la preparación de mi llamado. Y le doy muchas gracias primeramente a Dios y a él también, que puso en el corazón de él ese nombre. Me recuerdo que cuando se estaba poniendo ese nombre, la hermana Carmen Serrano, ella fue parte también de ese nombre, porque las dos estuvimos juntas y cuando estuvimos inquietas para saber qué nombre se le iba a dar al ministerio, entonces el profesor que sabe hebreo, sabemos que el Corbán es un nombre, prácticamente las raíces son hebraicas, entonces nos sonó muy bien y desde ahí le pusimos el nombre Corbán. Pero cuando buscamos en la parte bíblica aquí ese nombre, porque ya varias personas me preguntan que qué significa ese nombre, entonces sí, para esa audiencia que está ahí, le vamos a decir el significado. El significado está en Marcos capítulo 7, versículo 11, dice: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corbán o Corban, que quiere decir mi ofrenda a Dios. ¿Qué quiere decir mi ofrenda a Dios? Todo aquello con que pudiera ayudarte. Eran unas ofrendas que para ese tiempo eran extra, no eran obligatorias, no eran ofrenda obligatoria, eran ofrendas espontáneas. Eran ofrendas que le salían a los judíos, al pueblo de Israel, como dar una ofrenda extra. Y así, prácticamente cuando el profesor nos explica qué quiere decir ese nombre, entonces yo entro a la raíz, pero el Señor me confirma qué significa ese nombre. Y es un nombre que yo puedo decir que esta iglesia, este ministerio, es una ofrenda especial para Dios. Es una ofrenda porque nace del corazón de Dios. Y como Dios me ha dado a mí tanto, que fue la vida, donde yo estaba muerta y me resucitó, entonces, ¿qué más ofrenda especial que yo dedicarle mi vida completa a Él? Ofrenda especial quiere decir que yo tengo que traerle a Dios una gran cosecha. ¿Una gran cosecha de qué? De almas. Esa es la ofrenda especial para Dios. Y usted estuvo hablando que quiere decir también que Corban o Corbán quiere decir un sacrificio. Cuando hablamos de ofrenda, estamos hablando de holocausto. Y cuando hablamos de holocausto, estamos hablando de sacrificio. Y sacrificio es que somos sacrificio vivo como ofrenda a Dios. Como ofrenda agradable a mí. Como ofrenda agradable a Dios. Así es, hermana Jacqueline. Amén. Ofrenda agradable a Dios. Amén. Y ahí es que yo me quiero identificar con Dios como una ofrenda agradable a Dios. Y así es que yo puedo describir este ministerio. Así que yo le puedo mostrar al mundo entero lo que representa una ofrenda extra, que no hay precio de cómo nosotros
pagarle a Dios lo que Dios hace en la vida nuestra. Amén. Yo nunca terminaría de explicar y de mostrar lo que Dios hace, no solo en la vida mía, sino en la vida de cada persona que Dios ha traído a mi lado. Así que todo lo que pasa en este ministerio es una ofrenda, Amén. es un sacrificio, es algo especial para Dios, porque todo lo que es de Dios, nada es por casualidad. Lo de Dios siempre tiene propósito. Y Dios, al revelarse a la vida nuestra, a mi vida especialmente, fue un propósito de Dios, porque hoy muchas vidas a través de mi persona han sido salvas, han sido restauradas, han sido sanadas, han sido bendecidas. Y toda la gloria y toda la honra le pertenece al Rey de Gloria. Me gustaría saber de qué manera usted ha logrado como mujer, en primer lugar, y como mujer sola y con 2 hijos, usted ha podido salir adelante tratando, o mejor dicho, cómo usted salió adelante para cumplir el propósito del diseño que Dios había puesto en usted en una ciudad donde predomina el hombre, donde predomina el liderazgo del hombre, y usted como mujer sola, sin un esposo que la apoye, usted ha podido seguir adelante con una iglesia por tantos años. Puedo decir que fue algo que nació así, que yo no sabía. Primeramente, vengo de la iglesia El Camino con los apóstoles Cruz Neri y el apóstol Freddy Pérez. Ellos son los padres espirituales nuestros, tanto mío como de mis hijos. Y también tengo la iglesia Cielos Abiertos, de esos grandes pastores también, que fueron parte de mi trayectoria, de mi crecimiento espiritual. Yo le doy muchas gracias al pastor Leonel Mateo y Esther Mateo, porque ellos me dieron la oportunidad de prácticamente caminar y de incursionar en los diferentes ministerios. Pero cuando yo estuve ahí desarrollándome en el ministerio de la iglesia Cielos Abiertos, un gran ministerio, como le dije, que bendecimos, ahí yo no tenía ni la idea de que yo tenía un llamado. Ahí comienza Dios a tratar en la vida mía de una forma poderosa. Y ahí es donde el Señor pone en mi corazón que necesito, yo no sabía que necesitaba capacitación. Yo comencé a buscar más de la palabra de Dios. Y al buscar más de la palabra de Dios, comencé a leer la Biblia. A leer la Biblia me llevó a un lugar de más capacitación y de mayor conocimiento y sabiduría, que es el estudio de la palabra de Dios. Y ahí es que entro en el seminario que es compuesto por la Asamblea de Dios. Y cuando entro al seminario, ahí comienza el mismo Dios a revelarse a la vida mía. Cómo Dios se revela a través de la vida nuestra es a través de la palabra. Amén. Es a través del estudio profundo de la Santa Biblia de Dios. Y ahí es que Dios comienza a poner esa inquietud en mí que yo no sabía. Y ahí comienzan los demás, lo que son profetas, lo que saben discernir, y comienzan a ver en mí un llamado que yo no conocía, un llamado que yo comencé en el seminario sin ninguna intención de yo ser pastor y de ninguna intención de levantar iglesia. El propósito interno mío fue prácticamente conocer más la palabra de Dios, entrarme más en las profundidades de la búsqueda de Dios. Y como Dios vio que tenía ese corazón de conocerlo más a Él, entonces Él comenzó a revelarse a través de la palabra, a través del estudio. Y ahí comienza a nacer lo que es verdaderamente el plan de Dios para la vida mía.
Amén. Y donde comencé a ver el sueño de Dios. Y donde Dios comienza a hablarme a través de sueños. Fue a través de sueños, a través de visiones. Y yo no lo podía creer. Digo yo, es que yo no lo soy. Él decía, tú eres pastora a través de los profetas y a través de los líderes y los ministros y los pastores. Pero yo no le creía a nada de eso. Hasta que el mismo Dios fue que me habló, me llamó y me sacó del ministerio donde yo estaba, de la iglesia que yo estaba, que es una parte que yo misma digo que no puedo explicar, porque cuando yo salí de esa iglesia, de ese ministerio, yo no lo hice con intenciones. Yo lo hice porque Dios fue que me sacó de una forma que yo puedo decir que fue violenta. Pues yo, ajá, sí, ¿y para qué iglesia yo voy? El Señor me sacó, pero no para Él llevarme a ninguna iglesia. Me llevó como sacó a Abraham, que lo sacó de su nación, de su pueblo, de Ur lo sacó. Y le dijo, ven, que te voy a entregar una nación. Prácticamente lo sacó sin nada. A mí me sacó sin nada, prácticamente con las manos vacías. Por lo menos Abraham lo sacó con riqueza, según la palabra. Pero en mi lugar fue con un conocimiento. Ya prácticamente yo había terminado el seminario. Me faltaban ciertos toquecitos para terminar el seminario. Había terminado el seminario y ahí prácticamente el Señor me quiere decir, completaste tu enseñanza, como hizo con los apóstoles también, que lo instruyó como discípulo, y después cuando Cristo murió, resucitó, entonces le encargó ya el llamado que era apostólico. Asimismo hizo en mi vida un llamado que es el llamado pastoral, un llamado prácticamente cuestionable, un llamado donde me amenazaban y me decían que tuviera mucho cuidado, que iba a tener muchas pruebas, mucho rechazo, muchas dificultades, pero yo no le creía a esos pronósticos. Yo le creía a Dios. Amén. Yo comencé a creerle a una palabra a Dios. Yo no miré las situaciones y las pruebas que se me iban a presentar. Y han sido pruebas muy difíciles, muy duras, donde me decían a mí que iba a tener muchas dificultades, pero yo decía, a mí no me importa lo que yo tenga que pasar en el camino. Yo sé que tengo que agradecerle a Dios porque Dios me salvó la vida. Amén. Y me dio la oportunidad de criar a mis hijos. Amén. Yo no le estaba creyendo a lo que el mundo pensaba y las barreras que tenía que vencer. Yo no le creía al mundo, yo le creía a un Dios vivo, a un Dios que estuve muerta y me dio vida. Amén. Y desde ahí entonces se me presentaron muchas guerras, así como David y en cada personaje de la Biblia, que para cumplir el propósito de Dios y cumplir lo que Dios quiere en su reino, nosotros como siervos, porque yo me considero una sierva, yo no me considero algo grande. El único grande aquí es Él. Amén. Y siempre en todo la gloria es de Él. Pero no lo creía que iba a ser así, de que mi vida iba a ser tan marcada, tan rechazada, tan juzgada. Una mujer sola con 2 niños, como usted dijo, y sin esposo, sin un soporte, sin recursos financieros, sin una condición de vida. Y donde me decían en esta parte, en este territorio, que habían muchos pastores ya que estaban establecidos y que el llamado mío no era tan importante, pero yo no estaba pensando en llamado. Yo lo que estaba pensando en almas. Amén.
que tenían que ser rescatadas y que tenían que ser libres. Porque según tú vas conociendo la palabra, entonces ya tú vas entendiendo tu llamado. Amén. Y yo pude ir entendiendo mi llamado y pude entender las pruebas y los rechazos según Dios me iba hablando a través de la palabra. Es como un José que no tomó en cuenta el rechazo de sus hermanos, el menosprecio de sus hermanos, la envidia, los celos de sus hermanos. No lo tomó en cuenta porque él sabía que ya era un propósito de que sus hermanos, por medio de él, sus hermanos, su familia, iba a ser rescatada, iba a ser salva del hambre y de todas las pruebas que estaban aconteciendo en la tierra de Canaán, donde ellos estaban, donde iba a haber una crisis de hambre, una crisis de escasez. Y asimismo yo recibí en mi espíritu que a través de mi llamado, muchas vidas que ahora son mis hermanos, ahora vienen siendo mis hermanos, muchas vidas iban a ser alcanzadas, pero yo tenía que vencer esas barreras de como mujer sola, de como un llamado pastoral, y ni hablaría ahí de un apostolado que ni yo misma me creía de un apostolado prácticamente más básico de un pastorado. El pastorado mío estaba en cuestionamiento porque todavía yo era pastora y me decían que yo no parecía. Las mismas mujeres muchas veces nos atacamos. En vez de ser la mujer, apoyar a una que va levantándose y apoyarla, lo que hacen es que la golpean más y la rechazan más. Entonces, recibí, sí es cierto, mucho rechazo de muchas mujeres que en vez de apoyar el llamado, el ministerio, y que Dios me estaba usando para hacer un camino, abrir puertas para más mujeres, para que se levantaran en su llamado, lo que hacía era que me pisoteaban y cuestionaban mi llamado como pastor. Y fueron muchas las veces que tuve que entrar en la presencia de Dios y también decirle: Señor, verdaderamente tú me has llamado para pastorear. Y cada vez que predicaba y enseñaba en diferentes células que Dios me ponía, que esas mismas vidas que Dios me usaba para que fueran restauradas, ministradas y discipuladas, eran la misma que me querían matar y me querían apuñalear y tenían el celo y la envidia. Entonces ya no caminaba con un rechazo como pastor, ya caminaba como un rechazo o abortar el llamado de Dios. Y ha sido algo bien complicado, ha sido algo bien difícil, porque después que el llamado comienza a desarrollarse y a crecer, y las vidas comienzan a salvarse y a venir, entonces comienzo a recibir de lo mismo mío, como Cristo Jesús, que lo mismo de Él lo abandonaron y lo rechazaron y comenzaron a negarlo también. Así también he tenido esa experiencia cruda, ruda, que a pesar del cuestionamiento del llamado, entonces comienza Dios a usarme para que muchos matrimonios, muchas vidas, muchas almas lleguen a los caminos del Señor. Entonces también recibo el maltrato, recibo la traición, recibo el abandono, recibo tantas situaciones que verdaderamente puedo entender que mi llamado, Dios me lo ha hecho saber que es verdadero, que es real y que siempre la gloria y la honra serán de Él. Y así sí yo puedo exhortar a muchas mujeres que si Dios me ha dado la facultad y me ha dado la valentía y el coraje de seguir hacia adelante, yo invito que muchas sí lo pueden hacer. Y aparte de eso también le doy gracias a Dios
que así como tuve muchos de los que estuvieron conmigo, que comenzaron conmigo en mi llamado, creyéndole a Dios, especialmente usted que es mi hija, Amén. es mi hermana, es mi hija, Amén. y usted sabe más que nadie desde cómo Dios inició el llamado mío. Usted lo conoce mucho más que los propios hijos míos, de cómo Dios me ha ayudado. Y usted ha sido parte de este gran ministerio que va a cumplir prácticamente una década, como dijo la profeta Glasmari, que es mi hija. Una década de muchas pruebas. Y prácticamente, aunque yo me vaya, el legado, la marca, el sello del Corbán queda aquí, sembrado tanto en esta ciudad de Nueva York, como en este territorio de Corona, como en la vida de muchos de los que creyeron al inicio, que fueron de soporte y de apoyo. Y le doy gracias a cada uno de ellos, porque aunque haya pasado esas pruebas y esa traición y todo lo que pasó, ellos fueron también una parte de crecimiento para mi llamado. Ellos fueron parte, porque si ellos no hubieran actuado de esa forma, yo no hubiera, me hubiera quedado un poco rezagada, pero eso me impulsó a crecer más y a creerle más a Dios. Amén. Y de lo que iniciaron y han permanecido, como usted, como el hermano Luis Castillo, como los demás que han sido muchos, como Zuli, la pastora Zuli, como el pastor Rudy. Yo le llamo ya por su nombre pastor, porque yo sé que ellos tienen el llamado, aunque no lo están ejerciendo, pero ellos tienen un llamado, se han mantenido firmes ahí, son de los inicios, como usted que inició Cero Mata Cero y ahora es una mujer prácticamente, yo le puedo llamar realizada. Porque usted es una mujer realizada, hermana Jacqueline, maestra Jacqueline, porque usted cumplió con su con su llamado como madre. Sus dos hijos, usted con su esposo Miguel lo pudo criar, y usted cumplió como esposa, amén, como madre, como ama de casa, como trabajadora. Y cuando ya usted sintió de usted misma que ya era el tiempo para dedicárselo a Dios, entonces usted lo dejó todo para servirle a Dios. Amén. Y hemos estado viendo en una mujer que le creyó a una que estaba incursionando. Si el llamado es verdadero, que mire cómo usted ha crecido de una forma poderosa. Amén, ha tenido un crecimiento tanto a nivel como mujer, como también espiritual. Amén. Se nota lo que Dios ha hecho. Amén. Entonces, cómo usted está siendo preparada, capacitada en el mismo seminario que yo estudié. Cómo usted es una maestra dentro de este ministerio. Cómo muchos han sido instruidos, enseñados a través de su llamado, que es maestro. Amén. Y usted ha dado testimonio de lo que usted es, y me ha dado testimonio a mí que mi llamado a través de usted es verdadero. Amén. Porque si no hubiera sido verdadero, usted no tuviera fruto. Amén. Y usted tiene fruto porque mi llamado es verdadero. Amén. Si no hubiera sido verdadero, usted no hubiera tenido fruto. Amén. Usted hubiera sido un fruto seco, caído, podrido. Y hoy usted es un fruto que para la gloria de Dios nadie puede señalarla. Amén. Amén. Porque la gloria y la honra, amén, es de Dios. Y también para todo lo que han quedado, la hermana Milly, la hermana Michelle, llamado poderoso para la gloria. La hermana Judy, que después ella vino. Y de todo lo que se fueron también. Ellos han sido parte. Y si hoy ellos son lo que ellos son, es producto a este ministerio. Amén. Este ministerio donde se ha juzgado, este ministerio donde se le ha señalado, este ministerio donde incluso se le ha dicho que hay demonio, hay satánico, hay muchísimas cosas. Pero también también tenemos al hermano Luis. Mencioné al hermano Luis, que ha sido un baluarte en este ministerio. Mis hijos, que después
creo que ellos tuvieron un tiempo apartado de los caminos del Señor. Mis hijos todo el tiempo han sido cristianos, pero por un tiempo ellos estuvieron apartados. A todos, a muchos le toca pasar esa experiencia, pero ellos volvieron y retrocedieron y volvieron a los caminos del Señor a través de este ministerio. Amén. A través de este ministerio tengo a un Abraham en Israel, un Abraham preparándose en una maestría en Israel, en un Abraham estudiando prácticamente el hebreo, un Abraham en un programa instruyendo y enseñando niños en el idioma inglés. Viendo también a una Glasmari, profeta, una muchacha joven que lo ha dejado todo para creerle a Dios. Una mujer, una joven que ha seguido creciendo, tanto como profeta, como parte del liderazgo de danza, y también ahora está haciendo una maestría. Es dándole gracia y testificando acerca del ministerio, el Corbán, que es un ministerio completamente verdadero. Amén. Y vuelvo y reitero nuevamente, todo lo que se fueron, si hoy tienen llamado, si hoy tienen el temor de Dios, si hoy tienen testimonio, se lo deben a la iglesia, el Corbán, al llamado de esta mujer, de una mujer que fue menospreciada, rechazada, negada y juzgada, y que hoy puedo decir gloria a Dios, aunque mañana parta, que será en el tiempo de Dios, y Cristo venga, esas marcas están en el cielo. Amén. Quedan marcadas aquí en la tierra como en el cielo también. Amén.